¿Recuerdan en qué parte de esta presentación nos quedamos? Yo no me acuerdo. Si no se acuerdan, pues nos vamos a ir bien rápido. ¿Sí empezamos a ver esta o no? Esta como verde. No, creo que no. ¿No? Bueno, entonces empezamos en esta. Bueno, aquí vamos a empezar a platicar un poco de cuáles son las utilidades que se le añaden, por qué incrementan su valor los productos en el transcurso, en el camino que recorren desde el productor directo hasta el consumidor final. Y bueno, para empezar, cabe hacernos estas preguntas en nuestro paso por los viajes de estudio, por las aulas, por todos lados. Siempre hemos escuchado que satanizan y casi queremos quemar con leña verde a los intermediarios. Pues son unos usureros, se quedan con la mayor cantidad del dinero, abusan de los productores y bueno, una serie de cosas, ¿no? Siempre creemos y estamos convencidos, y yo también lo estoy, de que el productor directo debería quedarse con un porcentaje más grande de lo que paga el consumidor final. Y esto más o menos anda actualmente, no va más allá del 35%, es decir, la tercera parte. La tercera parte de lo que yo pago por unos mangos es lo que recibió el pobre productor directo. Y si bien le fue, a veces es mucho menos. Por ejemplo, los productores de naranja que sacan su mayor cantidad de producción a finales del año, pues a veces venden a $1 la naranja. Y aquí por lo menos le estuve pagando yo a 5 a 6 pesos el kilo, por lo menos. Y eso cuando compro ahí en el montón de naranjas que lo dan por mayoreo. Pero si lo compras así por menudeo, pues anda en 9, en 10 pesos, 12 pesos el kilo de naranja. Y ese es uno de los casos más fuertes, más groseros que hay en la diferencia de precios. Pero tal vez si nos acercamos, en muchos casos va a ocurrir así. El asunto es, más allá de pensar en las cantidades tan diferentes que hay, pensemos en una diferencia nada más. Vamos a pensar en una diferencia justa, ¿no? Si ustedes quieren. Pero ¿se justifica o no se justifica? ¿Verdad? Bueno, el sentido común, ya cuando lo analizamos de cerca, nos señala que hay razones para que los precios sean diferentes. Porque, bueno, el producto no se vino caminando desde el norte de Veracruz, desde Álamo, Veracruz, hasta aquí, hasta la frutería que está aquí en la esquina donde yo voy a comprarlo. No se vino solo. Alguien lo tuvo que traer, alguien lo cambió de lugar, alguien lo cambió en el tiempo, alguien le dio una forma diferente, alguien lo cambió de posición. En la teoría del comercio, en la teoría de las utilidades, en la teoría de los intermediarios, en la teoría de los agentes de comercialización, se dice, ¿verdad?, que ese bien o ese bien, sobre todo los bienes son los que ocurre eso, tuvo que caminar desde allá hasta acá, tuvo que moverse una cantidad suficiente de kilómetros, tuvo que estar guardado un tiempo en algún lugar, alguien lo estuvo resguardando, alguien le cambió de forma, aunque sea aunque sea lo lavó, aunque sea lo enceró, aunque sea lo empaquetó, lo metió en un empaque, lo refrigeró un tiempo, lo mantuvo en una atmósfera controlada, o sea, hay muchas cosas. Y alguien lo cambió de posesión. Por estas 4 razones se dice que los productos deben o reciben valor, ¿verdad? Reciben valor o reciben utilidades añadidas. O sea, como esto de utilidades es como pues un beneficio que lo hace que se incremente su valor, ¿verdad? Alguien lo cambió de espacio, alguien le dio transporte, alguien está dispuesto a invertir su dinero para trasladar ese bien de aquí a acá. Y bueno, nadie da paso sin guaracho, dicen por ahí el sentido común, ¿no? O sea, nadie da paso sin guarache. Alguien que está dispuesto a arriesgar su dinero para trasladar una mercancía de un lugar a otro, corre riesgos. Simplemente invierte su dinero ahí. Y ese dinero pues debería estar en otro lado ganando intereses, a lo mejor en un banco, o a lo mejor prestado, no sé, es un agiotista, lo que ustedes quieran, ¿no? Si está invirtiendo su dinero, entonces ese dinero debe recibir un pago. Por esa razón, entonces, ya por esa razón se le añade un pico aquí a la mercancía. Esta mercancía que pagó 10 pesos aquí en la finca, bueno, ya se le suben 2 pesos porque este lo trasladó. Y luego alguien lo guardó, a lo mejor fue el mismo señor, lo guardó en su bodega, una bodega que rentó.
O tal vez él la hizo, pero invirtió dinero en esa bodega y tiene que recuperar también el dinero por guardarla unos días para añadirle utilidad de tiempo, ¿no? Se dice entonces que se le añadió utilidad de tiempo y bueno, se le agregan otros 2 pesos, ya vale 14. Y luego puso a unos muchachos a que lo limpiaran en una máquina, la enceraron como las manzanas o las naranjas, las lavaron, las enceraron para que brillaran bonito, las empacaron en bolsas de 2 kilos, bolsas de papel celofán que brillaran bonito, ya les cambiaron de forma. Pues otros 3 pesos, ya valen, llevamos en 17 pesos. Y luego, pues él se lo vendió a otro, simplemente por cambiarlo de posesión, se lo mandó el mayorista, y luego el mayorista al detallista que está por mi casa, y cada uno de ellos le aumentó otros 2 pesos. Entonces ya vamos en 10 pesos, ya vamos en 20 pesos. Esta mercancía que había costado aquí 10 pesos ya vale acá al menos, por poner un ejemplo, 20 pesos. Y si nosotros lo vemos con detalle, bueno, está justificado, porque nadie de los que cumplió una función aquí, nadie de los que ofreció un servicio aquí lo iba a hacer gratis. Nadie, nadie. Créanme, en este mundo nadie da, no hay free lunch, dicen los gringos. No hay nada gratis en este mundo. Todo tiene un costo. Así que cuando alguien les ofrezca algo regalado, no le crean, ¿eh? No, ustedes no le crean. Piensen que algo está atrás o algo hay que les va a cobrar y más caro de lo que se imaginan, ¿eh? Nunca, si alguien les dice, oye, te regalo 100,000 pesos, no, gracias, no los quiero. Yo le diría, no los quiero, muchas gracias, quédate con ellos, porque yo sé que me va a cobrar 3 veces o mucho más veces eso que me quieres regalar. Entonces nadie da paso sin guarache, si nadie regala su trabajo, nadie regala su dinero, pues entonces es perfectamente explicable porque de aquí a acá costó más el bien. Ahora, efectivamente, en México pareciera que son muy grandes las diferencias, son muy grandes. ¿Por qué es así? Bueno, hay muchas cosas que hacen que sea más caro o que se justifique que este le agregó no 2 pesos, sino que 5. Y este tampoco 2, sino que 5. Y este otros 2, sino que el doble. Y si le multiplicamos por 2, lo que cada uno de estos le fui poniendo como ejemplo, ya el precio de este en lugar de ser 10 acaba de 30, ¿verdad? Porque lo hice llegar a 20. Pero si le multiplico por el doble, y llega a 30, que es lo que ocurre en México, que el productor directo recibe la tercera parte de lo que paga el consumidor final. Hay razones que pueden justificar que este le haya aumentado más, que este más, que este más, que este más. Hay muchas razones. Por ejemplo, una de ellas es cuando lo cambiamos de espacio. Analicemos esto nada más. Cuando lo cambiamos de espacio, estamos hablando del transporte, ¿verdad? Si el transporte es algo fundamental en la distribución, en la logística tanto de los productos como de los insumos. Y si yo tengo una red de transporte muy eficiente, fíjense bien, muy eficiente, entonces tal vez el transporte sea barato, ¿verdad? Pero si tengo una red de transporte muy ineficiente, muy chafa, entonces el transporte va a ser caro, va a ser caro. ¿Cuáles son los tipos de transporte? Más adelante los veremos, pero bueno, hay por lo menos 4, vamos a ver, el transporte marítimo, el transporte por ferrocarril, por tierra, pero dentro del por tierra hay el de ferrocarril y el de vehículos por carretera y el aéreo. Hay 4 tipos de transporte. Y el más barato de todos esos, pues es el marítimo o el por agua. Después le sigue el de ferrocarril, ¿verdad? Después le sigue el de camiones o el de pequeños contenedores por tierra y el más caro de todos es el aéreo. Depende entonces qué tipo de transporte estemos utilizando. Y también depende de la red, de las vías de comunicación. Si tenemos vías de comunicación muy bonitas, bien hechas, que son rápidas y bien trazadas, y bueno, entonces quiere decir que el costo o el aumento de precio atribuido al transporte puede ser menor. Por ejemplo, fíjense, en México se utiliza uno de los transportes más caros que hay en el mundo, el por tierra. La mayoría de los bienes y servicios, bueno, la mayoría de los bienes en México se transportan por tierra en camiones de doble remolque, en camiones pequeños, en camionetas, en camiones. La mayoría se transporta por eso y es el tercero más caro. Es el tercero más caro. Entonces, ahí está una de las razones por las que nosotros le tenemos, o los que se dedican a eso tienen que agregarle un poquito más de dinero o un poquito más de valor o aumentarle el precio al bien que están trasladando de un lugar a otro. Las redes de carreteras, miren, esto del transporte, hay hasta ingenierías en transporte hoy en el mundo, en México también hay. ¿Por qué? Porque es algo fundamental.
el transporte de personas y de mercancías es algo bueno, tiene un impacto como no se imaginan. El transporte tiene dos componentes, uno las rutas por las que te vas a mover y otra los medios de transporte. Simplemente cuando ustedes trazan una carretera hacia una comunidad muy alejada, se facilitan muchas cosas, empieza la producción, se construyen más casas, se construyen fábricas, se pone una gasolinera, se pone un Oxxo, se pone una serie, implica un desarrollo tremendo como no se imaginan. Por eso el transporte desde la época de Porfirio Díaz ha sido una cosa muy importante. El transporte de ferrocarriles en México se abandonó, se desmanteló. Es el que había en México hasta hace algunos 30 años, lo había hecho Porfirio Díaz. Fíjense nada más, hace 100 años, este tipo tuvo la visión del transporte para mover las mercancías de todos los rincones, desde la Laguna, el Bajío, Veracruz, había rutas de transporte importantes en México, hacia la costa, hacia el Golfo, hacia la península, hacia Oaxaca. Había una red ferroviaria que se desmanteló por intereses, no sé qué tipo de intereses, o no sé quién demonios tenía en la cabeza el que hizo eso, ¿no? En México. En fin, es muy importante entonces. Esto hace que suban de precio las cosas. Y lo otro, el almacenamiento, ¿verdad? Desde luego, almacenar un producto pues tiene sus costos. Yo tengo que rentar una bodega. Por ejemplo, aquí dice almacenamiento, pero aquí se lee almacenamiento. Sé que su mente leyó almacenamiento, porque la mente es maravillosa. Bueno, si yo tengo que almacenar productos, no se diga perecederos, pues me va a salir caro. Imagínense, para hacer yo guardar fresas y que se mantengan en buen estado, pues tengo que estar pensando en un cierto tipo de refrigeración y cierto tipo de una atmósfera controlada para detener la maduración. Plátanos, naranjas, melones, papayas. Piensen ustedes en frambuesas, ya no hablemos de los berries que son muy perecederos, pero eso me va a salir caro. Y si no tengo una red de bodegas frías, de frigoríficos, tengo mermas. ¿Sí? El almacenamiento implica mermas. El almacenamiento implica tener ahí dinero parado. Si yo almaceno 8 días, ahí tengo el dinero parado y no puedo hacer nada con ese dinero. Compré 100 toneladas de papas y los tengo guardadas ahí en una bodega. Pues está parado el dinero, muchachos. Ese dinero tiene que ganar algo de dinero por estar, algún rendimiento por estar guardando, por estar parado ahí. Y si no, representa un costo. Por eso también se almacena, por eso aumentan los precios al generar o al aportar utilidades de tiempo, ¿no? Yo compro las papas, las guardo, algo que haya disposición, o una semana, un mes o meses después de que el Señor las cosechó, y yo las estoy suministrando poco a poco a los consumidores, pues tengo que cobrar un dinero por estarlas guardando, ¿no? Es así de simple, ¿no? Utilidades de tiempo añadidas por guardar los productos y estarlos suministrando poco a poco como los van. Y las utilidades de forma, bueno, una modificación tan simple como nada más lavar, como empacar, como encerar, como darle un cierto grado de agroindustrialización a un producto, eso es utilidades de forma, transformarlo físicamente, modificarlo, ¿verdad? Desde un lavado hasta una agroindustrialización. Por esa razón también pues voy a cobrar, voy a poner unos trabajadores que los laven, pues ni modo que lo hagan gratis. Voy a comprar unos empaques, pues tampoco vienen gratis. Voy a encerarlo, la cera tampoco es gratis, ni la máquina enceradora tampoco es gratis. Voy a hacer mermeladas la fresa o voy a deshidratar los tomates para poderlos vender más tiempo, más después. Bueno, todo eso no tiene su costo y por lo tanto tiene que valer más el producto. Y las utilidades de posesión, que son las derivadas del traspaso entre dos personas, pues eso también tiene un costo, ¿no? La transacción, la compra-venta de los productos tiene un costo, ¿verdad? Yo tengo que, pues sí, simplemente por pasárselo de uno a otro, bueno, pues yo tengo que ganar algo porque se lo estoy pasando a este individuo. Yo soy intermediario, soy corredor de productos o lo que sea, ¿no? Hay una razón para que se aumenten de precio ahí. Bueno, entonces, ya en este contexto, decimos que la comercialización tiene la comercialización en esta fase tiene ciertas funciones y servicios que los vamos a ir viendo aquí desglosados, ¿no? Esta adicional, entonces, considera tres grandes funciones: el acopio, ¿verdad? La preparación para el consumo y la distribución. Esas tres funciones. El acopio se trata, pues, de la recolección. La agricultura, por naturaleza, es dispersa. Es dispersa, o sea,
las fincas, las parcelas, los invernaderos están regados. Uno está por allá, otro por acá, otro más acullá, y eso hace que sea muy dispersa y que sea necesaria esta función del acopio. Alguien tiene que andar juntando todos los tomates que produjeron, alguien tiene que andar juntando las zanahorias de los diferentes puntos, o tal vez cada uno de ellos lo lleva a un centro de acopio y de ahí se van a otra vez a distribuir, a mandar a diferentes lugares. Esa es una función. La otra es la preparación para el consumo. Esta preparación para el consumo pues implica, no sé, todo lo que hemos visto que es las utilidades de forma, ¿no? Seleccionar, limpiar, empacar, un cierto grado de transformación, por ejemplo, en el arroz o en el trigo no lo comemos entero, sino que comemos harina de trigo. Incluso la harina se transforma todavía más en panes o en tortillas o en pastas o en avena, en atoles o en lo que sea, ¿no? Esta preparación para el consumo es otra función que tiene la comercialización, en transformar un producto natural, bruto, como lo genera el productor directo y como lo recibe el consumidor final. Va a haber una serie de transformaciones y de preparaciones para poderlo consumir, ¿no? Un coco, piensen en una piña, piensen en arroz palay, piensen en trigo, piensen en nueces, piensen en cacahuates, piensen en todos y van a ver que todos requieren un cierto, por muy pequeño, pero sí requieren una cierta transformación. Y luego la otra función es la distribución. Cómo hacer llegar desde los productores directos hasta los consumidores finales. En serio, cuando nosotros lo vemos, esta es una maravilla, ¿no? Y bueno, en el mundo yo les decía que hay ingeniería del transporte y esos estudian modelos de distribución con programación lineal, programación matemática, donde considerando los puntos de concentración, los puntos de acopio y los diferentes puntos de consumo, se estiman las rutas óptimas, las rutas que son más baratas y las más eficientes para distribuir, de dónde debe de comprar, para dónde debe fluir y todo eso se puede estudiar para tratar de minimizar y hacer más eficiente la distribución. Pero esto implica la distribución o el transporte desde el productor directo hasta todos los centros donde se va a consumir finalmente, ¿no? Hoteles, restaurantes, asilos, comedores colectivos, ejército, colegios, consumidores individuales, unidades familiares, colonias, mercados, todo eso que ustedes se imaginen, pero esto es todo un rollo esto de la distribución, toda una cuestión muy complicada. Es una función de la comercialización, pues, ¿no? Los servicios de la comercialización que también se pueden ver como servicios, los que la comercialización le presta al proceso de distribución de los productos, ¿no? Decíamos aquí, los puntos anteriores se han indicado que a lo largo del proceso de comercialización le son añadidas a los productos agrarios unas utilidades que los adaptan a las necesidades o a los gustos de los consumidores finales. El proceso total se puede considerar como un conjunto de procesos elementales, cada uno de los cuales añade una determinada utilidad, ¿no? Ya las hemos ido platicando. Estos procesos suelen recibir el nombre de servicios de comercialización también, ¿verdad? Funciones o servicios de comercialización, aunque algunas veces también los llamamos funciones secundarias. Por el transporte, ya lo dijimos una vez, es uno de los servicios más importantes que la comercialización consiste en aproximar los productos hacia el lugar en donde reside el consumidor, por tanto añade el producto de utilidades de espacio, ya lo dijimos, ¿no? El transporte adquiere a medida que un país se desarrolla una importancia cada vez mayor. ¿Por qué? Pues porque finalmente la población se está concentrando en las zonas urbanas y la producción cada vez es más lejos de donde viven. Hoy en el mundo entero se estima que el 80% de la población vive en las zonas urbanas y cada vez hay menos gente viviendo donde se producen los alimentos, donde se producen. Entonces es indispensable el transporte, no hay de otra, ¿no? El almacenamiento, bueno, pues visto como un servicio, pues también se trata de un servicio que consiste en retener los productos agrarios para ser distribuidos al consumidor en un momento posterior al de la producción. Esto es importante, sobre todo en los granos, ¿verdad? Hay productos perecederos que no se pueden guardar mucho tiempo, pero hay otros que sí se pueden guardar mucho tiempo. Incluso cada vez más se va mejorando la tecnología de almacenamiento, de enfriado, de congelamiento, de congelación, y hay productos que ya se pueden guardar mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, las manzanas. Nosotros consumimos manzanas que fueron producidas 2 ciclos anteriores o no sé cuántos, pero han desarrollado una tecnología para guardar manzanas. De tal manera que cuando nosotros la estamos comiendo, a veces es difícil detectar que es una manzana porque está muy encerada, porque está conservada y está jugosa, ¿no? O sea, pero ya tiene mucho tiempo guardada, ¿no?
En los productos animales la producción tiene lugar a lo largo del año, pero el almacenamiento también es necesario para compensar los excedentes de un periodo con los déficits de otros, ¿no? Hay productos perecederos y no perecederos, ya lo decíamos nosotros, esto hace necesaria dos tipos de almacenamiento. Desde luego que los perecederos demandan de un almacenamiento más caro porque exige temperatura, exige atmósferas controladas, exige inocuidad. Bueno, ambos exigen inocuidad, pero estos exigen almacenamiento un poco más caro que los otros. Bueno, en general se incluye entre los productos típicamente perecederos a las frutas y hortalizas y la carne y la leche, todos esos que tienen una vida en aquel corta y que si no los cuidamos bien, pues se pueden deteriorar rápidamente, ¿no? Es evidente, no obstante, que dentro del primero de los grupos indicados el grado de perecedero varía con cada producto. La fresa, por ejemplo, es mucho más perecedera que una papa, y así sucesivamente. Otro servicio, pues, es la industrialización que transforma, cambia de forma. Por eso aquí dice transforma, fíjese, porque cambia de forma. Trans es algo así como cambiar de forma, ¿no? Físicamente el producto, añadiéndole, por tanto, utilidades de forma. Es así de simple, ¿no? La industrialización lo transforma. Y la industrialización puede ser de diferentes grados, ¿no? Desde simplemente limpieza, encerado, hasta cambiarlo completamente de- de- de forma, como puede ser una mermelada, como puede ser una cajeta, como puede ser el azúcar, que de una caña de azúcar te lo transforma en azúcar refinada para que la puedas estar utilizando, ¿no? El café, que puede ser con diferentes grados de transformación, simplemente tostado o molido o hecho soluble completamente, liofilizado con algunas técnicas de industrialización para hacerlo soluble. Y luego viene esta cuestión que también es también es un servicio, la normalización y tipificación. Bueno, esto tiene que ver con la clasificación, con la agrupación en lotes homogéneos de los productos. Cuando nosotros llegamos, bueno, ahora quiero decirles que cada vez más se están desarrollando ya técnicas para que sus productos salgan muy homogéneos de la finca. Y es lo deseable. Pero hay gente que no, hay gente que saca una gran variedad de productos. Por ejemplo, si hablamos de los famosos tomates, ¿no? Hay gente que hace podas de tomate, podas de fruto. Y se ha estudiado que si tú dejas entre 4 y 6 frutos por cada racimo, vas a tener un tamaño muy homogéneo de tus frutos. Pero si dejas todos los que dan, pues vas a tener que hacer clasificación y tipificación y normalización. Normalización es tener una norma que te permita agrupar en lotes homogéneos en cuanto a color, tamaño, grado de madurez, los que tú digas, los que tú pongas como normas, los que ustedes se pongan, grupos homogéneos, normalizar o tipificar los productos. Y esto es bueno, esto es necesario. ¿Por qué? Pues porque cuando alguien te pide un producto, te pide generalmente con características de ese tipo, ¿no? Te dicen, yo quiero que me des tomates de tal calibre, o aguacates de tal calibre, o melones de tal tamaño, o naranjas de tal tamaño. Hasta incluso los envases vienen ya hechos para que quepan perfectamente, entonces eso hace más exigente que hagamos una selección, una tipificación, una clasificación de los productos en base a una norma. Por ejemplo, para aguacates hay una norma que la vamos a ver un poco más adelante aquí. Pero así debe haber para cada uno de los productos una norma que te permita su clasificación, su agrupación en grupos homogéneos, ¿verdad? La normalización se refiere tradicionalmente al establecimiento de normas relativas a las características que debe cumplir un producto o servicio. Desde hace tiempo se han introducido normas relativas al proceso, es decir, a los requisitos que debe cumplir una empresa o organización para asegurar la calidad de los productos y servicios, ¿no? Envasado y embalaje. Bueno, el envasado es el envase de los productos individuales o por grupos pequeños y embalaje pues es hacer grupos más grandes del tamaño de una paleta, del tamaño de una pallet, del tamaño de los contenedores, agrupados en grupos grandes, que por ejemplo embalar 20 cajas de tequila en un pallet para que puedan ser viajadas. Hay forma de poderlos envasar, pero aquí hablamos de las funciones que tiene el envasado. Es muy importante el envasado. Es importante que los envases te brinden seguridad, te brinden confianza en que estás consumiendo lo que dice allá afuera, ¿no? Eso tiene que ser un envase que venga sellado, que traiga algunos mecanismos de protección que eviten la contaminación o la adulteración de los productos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del tequila, ustedes han visto que generalmente los tequilas vienen con un sello que no puede ser violado, o incluso o traen un tapón que cuando tú vacías el alcohol,
permite salir, pero no permite entrar. Eso es un mecanismo de seguro para que no le puedan meter alcohol adulterado a los envases, ¿no? Hay otros que traen simplemente un corcho, pero esos antes de comprarlos pues traen un sello y una etiqueta de la Secretaría de Hacienda un sello muy seguro de tal manera que solamente ya una vez que lo abres tú, pues ya lo tienes que cuidar tú, ¿no? Bueno, pero son generalmente los más caros, ¿no? Los tequilas más caros no traen un mecanismo de despachamiento así como esos de que traen una caniquita adentro y solo permiten salida pero no entrada. Se trata de un servicio que añade al producto utilidades de forma, aunque al igual que la tipificación no se modifica su naturaleza física, pero sí su presentación nada más, ¿no? Envases de 5, de 100, de 10, de 12, de uno, en plástico, en papel, celofán, no sé, en lo que sea, ¿no? Íntimamente relacionado con el envasado está el embalaje, que esto es agrupación de varias cajas o varios paquetes del producto individual. El embalaje puede definirse como el material que protege el producto de los envases de los daños físicos durante su almacenamiento y transporte, facilitando además estas operaciones, ¿no? En relación con el embalaje y el envase, hay que citar la paletización y la containerización. Paletización, pues, es poner en pallets. Hay una norma para hacer pallets. Los pallets tienen que ser de un tamaño estándar para que a la hora que tú los acomodas en un contenedor del ferrocarril o del barco, entren perfectamente y se utilice el espacio sin dejar huecos o vacíos por ahí que no puedan ser utilizados, ¿no? Tienen que ser muy ligados las paletas y los contenedores. ¿Por qué? Pues porque, no sé, si el contenedor mide, generalmente hay una medida estándar de los contenedores, las paletas tienen que tener una medida también que permita cierto número de paletas ahí. Y la compra y venta, pues es otro servicio de comercialización, ¿no? Que añade las que hemos definido anteriormente como utilidades de posesión. Este servicio, al consistir en comprar los productos a unos individuos y venderlos a otros, los aproxima a los consumidores. En ese servicio se pueden incluir las operaciones consistentes en dividir los lotes en grandes en otros más pequeños, o viceversa, contribuyendo, por tanto, de una forma directa a lo que hemos denominado funciones de acopio y distribución. Y bueno, este otro servicio que es la financiación. Generalmente, casi todas las empresas que hay en este mundo trabajan con créditos, piden prestado para hacer algo. Alguien tiene que financiar, alguien tiene que poner el dinero ahí para que se mueva la producción de un lugar a otro, para que se transporte, para que se transforme, para que se acondicione, para que cambie de posesión. Esta es una función también, el financiamiento. Y este otro, la aceptación del riesgo. Cuando nosotros decidimos invertir nuestro dinero en una actividad, se acepta un riesgo. Y si yo voy a correr un riesgo, yo quiero cobrar por eso, ¿verdad? Yo digo, bueno, ok, yo voy a poner 100,000 pesos para trasladar naranjas del norte de Veracruz al Valle de México. Pero ya me dijeron que por ahí andan los Zetas o los quién sabe qué cosas, o que hay una banda que roba ahí por un determinado lugar en ese transecto. Pues estoy corriendo un riesgo. O también sé que la carretera está tan fea que se puede descomponer el camión y se desperdicie o se echa a perder una gran cantidad de producto. O que, en fin, hay muchos riesgos de muchos tipos. Si yo estoy aceptando ese riesgo, yo quiero cobrar por ese riesgo. No es gratis que yo esté con la incertidumbre, con el temor, con la posibilidad de perder. O si pierdo en un viaje, tengo que recuperarlo en el otro. Por eso, al aceptar el riesgo, tengo que cobrar algo por aceptar ese riesgo, ¿no? No cualquiera lo hace, yo lo hago. Yo estoy dispuesto a correr el riesgo de proveer, de traer las naranjas al Valle de México. La gente recibe sus naranjas, pero no sabe que en ese transecto o en todo el viacrucis que fue desde Álamo, Veracruz hasta acá, pues hay toda una historia. Hay muchas historias, muchas historias. Que un camión se volcó, que otro se tiraron las naranjas, que otro me lo robaron, que se desperdiciaron, que se pudrieron algunas, que bueno, o que a lo mejor fue o no fue, pero existió el riesgo. No siempre ocurre, pero el riesgo es la posibilidad de que ocurra algo, ¿verdad? Algo, un evento no precisamente muy beneficioso, un evento que me vaya a afectar, ese es el riesgo. Y bueno, ya por último, aquí viene una clasificación de productos, ¿no? Finalmente, para efectos de poder pensar en cómo los vamos a trasladar y qué riesgos y cómo se maneja cada uno de ellos, bueno, pues algunos clasifican los productos de esta manera: productos destinados a la alimentación humana, productos destinados al reempleo en la agricultura, y productos alimenticios, no alimenticios destinados a la industria, ¿no? En cada uno de esos hay una serie de productos que aquí están explicados.
Muy bien, bueno, derivado de esto, ¿verdad? Estudiaremos de manera muy rápida cada una de estas funciones. Cada una de estas funciones las vamos a ver un poquito más detenida, pero como ya casi eso ya fue comentado en esta la diapositiva, estas diapositivas verdes, en realidad pues esto es ya casi entendible, ¿no? Es algo muy simple. Transporte y almacenamiento, dos funciones, dos servicios de la comercialización a los productos. Son dos razones por las que pueden ser parte del éxito o parte del fracaso de una empresa. Si tenemos un transporte eficiente, unas buenas rutas de transporte y medios de transporte bien establecidos, puede ser que tengamos más éxito y que tenga más impacto en el desarrollo de las comunidades. Una comunidad que tiene un buen transporte, que tiene vías de comunicación, es una comunidad que se va a desarrollar. Si ustedes quieren sacar de la pobreza una comunidad que está bien alejadísima del último punto, pónganle una buena carretera, una buena carretera. Y eso automáticamente va a llevar, van a ver cómo va a ser el detonante, va a llevar el beneficio. Van a empezar a ir a establecerse, no sé, a lo mejor una tienda de zapatos, y esa tienda de zapatos los va a contratar una o dos personas de ahí de la comunidad, y ya generó dos empleos, ¿verdad? Tal vez por ahí se ponga una gasolinera, y esa gasolinera, pues también va a contratar otros dos muchachos de por ahí de la comunidad para que la atiendan, ¿verdad? Van a ir al pueblo y van a venir más rápidamente. Puede ser que un médico vaya y de consultas, pero si no hay cartera no va, ¿verdad? El profesor le va a ser más fácil. "Ah, ahora sí acepto, sí, sí, ahora sí acepto irme". Entonces van a ir mejorando una serie de condiciones de la vida, de los negocios, de los servicios. Todo va a mejorar con un buen transporte. Por eso es maravilloso el transporte. Por eso hay que ponerle muchísima atención a las vías, a los medios de transporte que hay en una región. Si una región está incomunicada, está condenada al fracaso, al atraso, al estancamiento. Pero si le ponemos buenos transportes, buenos, hombre, automáticamente hasta suben de precio los bienes cuando hacen una carretera enfrente de ella, ¿no? Allá en Texcoco, cuando hicieron ese circuito que va del Iste al Molino de Flores, por allá, por la parte de arriba, todos esos terrenos subieron de precio. Ahora ya se pusieron como 5 o 6 restaurantes en ese transecto y se empezó a lotificar y empiezan a construir casas y bueno, eso va a ser un desarrollo. Ya se empezó a desarrollar por allá el asunto, ¿no? Como un ejemplo. Y ustedes pueden ver muchos en sus pueblos, en sus tierras, en lugares donde ven que se hace una buena carretera, se pone una buena vía de comunicación, cómo desarrolla económicamente inmediatamente. Bueno, las funciones típicas del transporte ya no las imaginamos, nos cambiar de lugar a un lugar, llevarlo a otro, evitar el desperdicio, hacer más rápido, si es mejor el transporte, pues el producto llega más rápido y en mejores condiciones, ¿verdad? El transporte adquiere cada vez más importancia, bueno, porque el desarrollo económico del país aumenta el poder adquisitivo de la población. Si hay más transporte, puede haber más empleo, puede haber más lugares donde trabajar y por lo tanto puede aumentar los ingresos de la población, ¿verdad? Porque el crecimiento de la población y concentración en grandes centros de consumo exigen que haya un buen transporte, ¿no? O sea, yo les decía, y ahora ya casi todos los consumidores están en las ciudades, el 80% de los consumidores están en la ciudad, por lo tanto, tiene que haber un buen mecanismo de transporte para que desde el área donde se están produciendo los alimentos puedan llegar a las ciudades y las mermas sean mínimas, ¿verdad? Y hay poco desperdicio. Por el cada vez mayor alejamiento de la población, y esto lo comentamos, esto demanda para los productos perecederos transporte en frío, por ejemplo, ¿no? Esto demanda transporte especializado, mover los productos de grandes distancias y conservar su calidad. Entre más alejado esté el punto de producción del lugar donde se va a consumir, bueno, pues demanda de transporte y cierto tipo de transporte, ¿no? Si voy a traer tomates, si voy a traer fresas desde Baja California hasta la Ciudad de México, tengo que pensar en qué tipo de transporte. Tiene que ser un transporte rápido y con ciertas características. Las fresas son perecederas, las frambuesas son más todavía, las zarzamoras son más todavía, los arándanos. ¿Cómo los transporto sin que haya pérdidas? Transporte aéreo, transporte marítimo, transporte ferroviario, transporte... Y si cualquiera que elija yo, ¿cómo lo voy a hacer? Frío, con una atmósfera controlada, en fin. Por eso es importante el transporte, por esto que vamos viendo aquí poco a poco, ¿no? El transporte influye
en el desarrollo social y económico de un país, ya hemos visto, ya lo hemos puesto muchos ejemplos. Determina en alta medida los costos de distribución de los productos y les agrega valor al hacerlos disponibles donde se necesitan, ya eso también lo hemos visto, cómo contribuye en forma importante a la reordenación territorial de la actividad económica. Bueno, ya les platiqué y pueden imaginarse muchos ejemplos de cómo al hacer una ruta de transporte automáticamente se mueve la actividad económica y se instala y hay asentamientos humanos. El desempeño eficiente de esta función requiere ponderar las alternativas de rutas y tipos de transporte según esta afecten los costos de servicio. Yo les decía, bueno, hay toda una ingeniería del transporte. No es nada más la que a mí se me ocurra, tengo que ver las rutas y cómo es más eficiente, qué volúmenes, qué cantidades. En estos modelos de transporte, modelos de programación lineal, por un lado se ponen los lugares donde se producen y por otro lado se meten los lugares donde se va a demandar, las rutas, el costo por kilómetro, y estos modelos nos van a dar las, las rutas, el origen y el destino, cantidades y todas esas cosas, ¿no? El transporte es un servicio que desempeña cada una de las funciones más importantes de la comercialización. Consiste en hacer llegar los productos agrícolas de la zona de productos hasta el lugar donde se van a consumir. Bueno, si no tenemos transporte suficiente, ¿verdad? Pueden ocurrir estas cosas. Pues el progreso económico es mucho más lento, ¿no? La economía agrícola va a sufrir porque no hay forma de recibir insumos ni de sacar los productos. El limitado alcance de la comercialización que restringe las ventas a los consumidores circundantes, pues es lento todo eso, ¿no? La limitada creación de organismos de comercialización especializados, la limitada creación de métodos más eficaces de comercialización bajo el juego de libre concurrencia, ¿verdad? Pero si tenemos un buen transporte, ¿verdad? Han ocurrido muchas cosas maravillosas como estas. Se pueden incorporar a la vida económica, pues tierras muy localizadas a grandes distancias. Imaginémonos, por ejemplo, si ustedes han recorrido la península de Baja California, hay solo una carretera de ida y vuelta desde La Paz hasta Ensenada. Es una carretera muy limitada. Pero todos esos, hay muchísimas hectáreas, miles de hectáreas que pueden ser incorporadas a la actividad agrícola y que van a ser un día, ¿verdad? Así como se incorporó todo Ensenada, que tiene el clima igual, o sea, toda la península de Yucatán, perdón, toda la península de Baja California tiene un clima parecido. O sea, no llueve, en ningún lado llueve, o sea, todo el riego, toda la actividad agrícola es riego. Una vez que se hagan carreteras muy bien hechas, rutas de comunicación, van a mejorar mucho va a seguir habiendo más actividad agrícola más hacia el sur. Ahorita pues ya viene por ahí, un poco más al sur de Valle de San Quintín, pero ahí va creciendo poco a poco, ¿no? Y tienen que desarrollarse vías de comunicación. Igual, si nosotros queremos echar a andar miles de hectáreas del desierto de Sonora que están sin producir, pues tenemos que poner vías de comunicación. Después de eso demandará, bueno, agua y después demandará otras cosas, pero las vías de comunicación son las primeras o son indispensables para poder desarrollar o para poder detonar el desarrollo de un lugar, como ahora se dice, ¿no? Gracias a este servicio, los productos perecederos recorren cientos y miles de kilómetros desde las zonas de producción hasta los centros de consumo. Son perecederos y requieren ser rápidamente transportados, ¿verdad? Un buen transporte, un transporte puede influir en estas cosas, en los precios que recibe el productor. Yo les decía ya, la diferencia entre el precio del productor y el consumidor se va a ver influenciada fuertemente por el tipo de transporte que tenemos, ¿no? Y aquí está explicado de alguna manera, para que ustedes con calma lo lean y no se les olvide nunca. Afecta con más fuerza, reduciendo precios de la producción en las áreas más distantes a los productos perecederos y a los que se manejan los que se manejan en sacos, ¿no? El transporte deficiente también afecta a los consumidores y los efectos en estos y en los productores dependen de la elasticidad de precio de la demanda y de la oferta. ¿Qué tipo de transporte tenemos? Bueno, ya hemos platicado por ferrocarril, ¿verdad? Este servicio permitió el establecimiento de zonas agrícolas de cultivo especializado como la región de La Laguna, los ingenios azucareros de todo Veracruz, el desarrollo de la minería en el norte y centro del país, el Bajío, en fin. Esto fue muy importante, el transporte del ferrocarril, pero les repito, se desmanteló y se olvidó. ¿Por qué es importante? Pues porque es barato. Sí es cierto que tiene cierta rigidez por las rutas,
pero bueno, se tiene que combinar con otro tipo de transporte, ¿no? Pero sí puede contribuir al ahorro muy importante del transporte, del costo de transporte, este tipo de ferrocarril, porque transforma grandes volúmenes a costos muy bajos, ¿no? Los trenes modernos emplean refrigeración, transportan contenedores refrigerados y tienen vagones especiales para el manejo y transporte a granel. Podemos trasladar casi cualquier cosa, ¿no? Algunos inconvenientes que tienen, lo que ya los mencionamos, la rigidez de las rutas y, bueno, los horarios que tienen, no sé, 2 o 3 corridas al día, en fin. En el caso de México, alrededor del 30%, yo diría que ahorita ya menos, mucho menos, es por transporte ferroviario. El autotransporte, que es el más usado, es muy flexible, tiene sus ventajas, pero es caro, ¿verdad? Es flexible porque por cualquier lado lo puedes mandar, pero es caro, es algo caro. El marítimo, bueno, en México pues tenemos mucho mar, podríamos mover productos desde Sonora hasta Chiapas, ¿verdad? Y de ahí a Yucatán, pues de manera ya cercana por tierra, o desde alguna ciudad de Estados Unidos donde desemboca el Mississippi hasta la península de Yucatán de manera muy corta y muy corto el tramo por mar. O bien los ríos que permitan navegación también nos podrían servir para eso en México, pero hay poca navegación por ríos, ¿no? Bueno, es que los ríos están concentrados hacia el sureste. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, el Mississippi y otros ríos son muy usados para mover todo el volumen de granos que se producen en la franja cerealera de Estados Unidos, ¿no? Y salen a Nueva Orleans y de por ahí ya vienen a Tampico los granos que compramos, el maíz amarillo que compramos a Estados Unidos. Algunos inconvenientes, es muy barato, decíamos, se pueden mover grandes volúmenes en los barcos, ¿verdad? El inconveniente, pues, es que las rutas también son algo rígidas, ¿no? Y es poco flexible en los horarios y las rutas, es como el ferrocarril. Y el transporte aéreo, bueno, pues es muy rápido, muy seguro, pero es muy caro, ¿verdad? Es caro. Entonces, solamente puedes mover cosas muy valiosas. Por ejemplo, se exporta mucho a Japón, a Corea, esos Singapur, berries o yaca ya procesada. Hay productos que se mandan por vía aérea porque son perecederos y porque los precios bien lo ameritan, pero imagínense nada más lo que se les tiene que agregar aquí por transporte cuando se utiliza este medio de transporte. Bueno, ya hemos platicado en cierta manera por qué es importante el transporte, ¿no? Permite que la agricultura se expanda y se incorporen cada día nuevas tierras a la producción, ¿verdad? Genera zonas de consumo de productos, de consumo de materias primas, ayuda a que bajen los precios, facilita el acopio y el abasto de producción de las zonas de consumo, permite mover la producción marcadamente estacional y abundante, ¿sí? En épocas de cosecha evita el congestionamiento del servicio de almacenamiento si tenemos buenas rutas de transporte. Desde luego tiene que ir aparejado a las zonas de almacenamiento también. Protege y hace llegar al consumidor la calidad de los productos que éste demanda. Y en fin, esas son algunas de las ventajas que tiene el transporte. Ahora hablemos del almacenamiento. El almacenamiento, pues, hace posible que podamos consumir en tiempos diferentes a la producción productos, ¿verdad? Por ejemplo, comemos papas todo el año. Por ejemplo, comemos manzanas todo el año ahora, porque son almacenadas en algún lugar. Alguien las almacenó, alguien las está protegiendo y la está conservando en buen estado para que nosotros podamos comer todo el año. Incluso la carne se almacena, ¿verdad? Esas técnicas de producción de quesos con hongos, de jamón serrano, de esas, pues bueno, vienen desde la antigüedad, desde aquella época en que se almacenaban en cavernas, en cuevas, por allá en el norte de España, el norte de Francia. Pero fíjense, por ejemplo, el 69% del maíz, bueno, una característica que tiene la producción agrícola antes de que aparecieran los invernaderos, y todavía, por ejemplo, para todos los granos casi pues, se siguen produciendo a campo abierto, es que es muy estacional la producción. Estacional, que significa que se concentra en cierta estación, en cierto periodo del año, la producción. Eso es estacionalidad de la producción. Por ejemplo, hay 2 periodos de producción. Incluso, si ustedes ven, las estadísticas se reportan ciclos primavera-verano y otoño-invierno. O sea, en 2 periodos del año se concentraba la producción, en uno más que en otro.
dependiendo del cultivo. El trigo tal vez se concentraba en uno, tal vez el maíz en otro, el frijol en uno, no sé, y así, ¿no? Dependiendo de las condiciones climáticas, desde luego. Pero la producción era muy estacional, sigue siendo para granos. Las hortalizas, pues ya ahora, gracias a la agricultura protegida, pues las podemos tener casi todo el año, en serie. Si se programan bien, podemos tener cada año, cada semana, estar cosechando continuamente para que todo el año tengamos disposición y no tener que recurrir a tiempos de almacenamiento muy prolongados, como ocurre con el maíz y el trigo y el sorgo, o todos estos granos. Miren, por ejemplo, el maíz, casi el 70% se cosecha en enero y noviembre y diciembre. El frijol también se concentra su producción en la mitad de los meses. El arroz en junio, noviembre y diciembre. El trigo se recolecta en abril, mayo, junio, en 3 meses. El sorgo, el grueso de la cosecha se tiene en enero, junio, julio, noviembre y diciembre. Cártamo, ajonjolí, semilla de algodón, soya, se cosecha también en pocos meses. Entonces vean ustedes como casi todos los granos tienden a estar concentrados en pocos meses. Sin embargo, pues el consumo es todo el año. El consumo es todo el año estamos consumiendo, todo el año consumimos tortillas, frijol, arroz, trigo, el sorgo para alimentos balanceados para animales, y en fin, aceites, lo que se deriva de ese tipo de semillas, todo el año. Eso hace entonces necesario que alguien los guarde, que alguien ponga una bodega, que alguien proteja una bodega, que alguien genere las condiciones necesarias para que esos granos en forma, se mantengan en forma durante todo el tiempo que los vamos a almacenar, ¿verdad? El almacenamiento en algunos casos también añade utilidades de forma, como ocurre bajo determinadas condiciones con algunos quesos, vinos, fíjense. Si nosotros guardamos un vino por 10 años, le va a dar utilidad de forma, lo va a transformar, le va a dar propiedades diferentes. Si guardamos un tequila por 5, por 6, por 3 o por 4 años, si guardamos un whisky por 30 años o por 15 o por 18, le va a dar una utilidad de forma muy diferente y eso va a hacer que sea mucho más caro. Un whisky de 18 años cuesta el doble que un whisky de 10, de 12 años. Pero es mejor. ¿Por qué? Porque se le han añadido utilidades de forma. Maduración, homogeneidad, en los quesos un cierto tipo de hongos que son muy valorados por los conocedores de quesos, ¿verdad? El jamón serrano, por ejemplo, que lo tienen 6 meses bajo condiciones muy especiales de almacenamiento, cambia su forma porque nada más lo meten en sal un tiempo y luego lo sacan y lo ponen colgando ahí en una atmósfera determinada, con luz determinada para que se transforme. En fin, el almacenamiento tiene también esta función, ¿no? Hay dos tipos de almacenamiento, uno estacional y otro temporal, ¿verdad? El estacional se refiere a aquellos productos que se producen estacionalmente y el temporal generalmente se refiere a perecederos que nada más es un pequeño tiempo que puede ir desde horas hasta unos cuantos días, que no puede ser mucho tiempo, ¿no? El acopio rural por pocas horas o días en espera del transporte y la preparación de los productos, el que realizan los mayoristas y detallistas en los mercados y en las agroindustrias mientras procesan las materias primas, el que realizan los consumidores en sus hogares según las facilidades con las que cuenten, son almacenamiento temporal. ¿Dónde se almacenan los productos? Bueno, hay muchos lugares donde se almacenan, ¿verdad? Hay muchos lugares, en las empresas, en los centros de acopio, en las instalaciones mayoristas, en plantas de almacenamiento, en bodegas y hilos de agroindustria, en bodegas y hilos de importadores y exportadores, en plantas de almacenamiento, en las agroindustrias, ¿verdad? En algún momento había estos en México, creo que ya hasta desaparecieron los almacenes generales de depósito, ¿verdad? Y esas eran empresas que vendían servicios de comercialización especializadas en el almacenamiento y manejo de productos que eran muy ligadas a lo que era antes con Azupo, ya ni existen estas ahora. Vaya, ¿qué pasa? En esos lugares, bueno, se pagaba una tarifa para que se pudieran guardar y se brindaban cierto tipo de servicios, ¿no? ¿Cuáles son algunas razones económicas del almacenamiento? Bueno, finalmente, pues tener disponible durante todo el tiempo, proteger el bien, añadirle un valor, ¿verdad? ¿Qué factores influyen en el almacenamiento? Tiene un precio, desde luego, ¿no? Tiene un almacenamiento por dos razones. Uno, porque cuesta dinero fabricar los lugares de almacenamiento.
desde una bodega, desde un simple techo, hasta el cuarto con el frío más sofisticado que podemos imaginarnos. Eso cuesta dinero. Y esas inversiones se tienen que recuperar. ¿Y cómo se van a recuperar? Pues trasladándole a lo que almacenamos allí la depreciación y una tasa de ganancia por cada una de esas cosas. Imagínense, si mi negocio es el almacenamiento, pues yo tengo que cobrar, yo calculo la vida útil de mi bodega, pueden ser 10 años, entonces si me costó $1,000,000 mi bodega, yo la tengo que recuperar en 10 años. Por lo menos tengo que amortizar 100,000 pesos cada año, ¿verdad? Pero no solo eso. Yo tengo que cobrar la energía eléctrica, tengo que cobrar, tengo un velador día y noche allí, un señor que se encarga de limpiarla, tengo que cobrar el pesaje, las entradas y salidas, la administración, y yo mismo tengo que cobrarme una ganancia, ¿no? O sea, no es gratis. Por todas esas razones, entonces, bueno, tengo que cobrar para hacerlo, ¿no? ¿Verdad? Bueno, factores que influyen en los costos de almacenamiento, pues estos que están aquí, ustedes pueden leer, ¿no? Instalaciones apropiadas, el tratamiento del producto, ¿verdad? El financiamiento, qué tantos intereses me dieron para que yo construyera mi bodega, cuántas mermas va a haber ahí. Las mermas son muy importantes y el almacenamiento siempre implica mermas, siempre, siempre, siempre. No hay almacenamiento en el que tú metas 100 kilos y saques 100 kilos, al menos por la pérdida de humedad de los productos, por la evaporación, o porque algunos se desperdician, o porque algunos se me cayó, se desperdició, lo apachurré, se rompió, lo que sea, ¿no? El riesgo de mercado, a veces no encuentras los precios adecuados y va a pasar más tiempo ahí, ¿no? Y finalmente, tú tienes que almacenar si tienes productos que se consumen todo el año, pero solamente se producen en determinada temporada del año, ¿no? Los tienes que almacenar. Y tú decides, desde luego que son decisiones económicas, almacenamiento. Tú tienes que ver lo que te cuesta almacenarlo y lo que vas a recibir por el precio en el momento en que lo vendas. Y siempre, siempre tienes que hacer este tipo de comparaciones. Siempre tienes que hacer balances. Y eso es en todo lo que hagas. Almacenar es un negocio. ¿Almaceno o no almaceno? Almaceno si me conviene. Si el costo de almacenamiento es menor a la diferencia de precio entre hoy y en aquel momento que lo voy a vender, almaceno. Si no, no. El costo de almacenamiento incluye mermas, incluye todo lo que tenga que ver con el costo de almacenar, y eso lo voy a comparar con el precio al final. Si me conviene, lo hago; si no me conviene, pues simplemente no lo hago, ¿no? Los costos de almacenamiento, ya hemos dicho, pueden variar por muchas cosas, ¿verdad? Bueno, esto no lo vamos a ver nosotros aquí. Ya nos imaginamos por qué es importante la importancia del almacenamiento. Bueno, eso es, muchachos, lo que íbamos a ver el día de hoy. Creo que nos fuimos demasiado rápido otra vez. Por mi desesperación por avanzar, en una hora me eché las dos presentaciones. Muy bien. Bueno, pues este es lo que estaba pensado para esta semana. Voy a poner estas presentaciones que no las he puesto ahí en el equipo para que ustedes las puedan bajar e irlas estudiando, ¿verdad? De todos modos, cualquier duda que tengan, pues aquí las podemos abordar, o bien escríbanme, o hay muchas formas en que podemos estarnos comunicando, muchachos. Si no tienen preguntas, pues bueno, les deseo que tengan un buen fin de semana y cuídense mucho. Gracias, profe. Ale, Gracias, profe. Dios, cuídense mucho. Gracias, Bye. profe. Gracias, profe. Hasta luego, muchachos. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Luego hasta.